INTED, Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. La evaluación formativa en el sistema educativo actual. Un caso práctico en la enseñanza de las clases de baloncesto en la educación secundaria obligatoria. Introducción. Nuevas corrientes metodológicas. Cambio de paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la década de los años 70 surge una enorme preocupación e inquietud acerca de los síntomas que cada vez son más evidentes en las generaciones de los jóvenes que van viniendo en el sistema educativo de la educación superior. Todos ellos, o la gran parte del colectivo del alumnado, muestran descenso en el desempeño intelectual. Como consecuencia de ello, se plantean estudios sobre la detección de las dificultades de los estudiantes para aprender, resolver problemas, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Lo más sorprendente es que actualmente se siguen elaborando estudios que concluyen de igual forma. Es decir, nuestros alumnos muestran enormes deficiencias en las habilidades de pensamiento, lo cual implica niveles superficiales de entendimiento y de transferencia de conocimiento. Es decir, nuestros alumnos finalizan su ciclo escolar sin haber desarrollado suficientemente el pensamiento de orden superior. Y esto es realmente preocupante, ya que, según Caballero año 2017, la capacidad para recordar depende fundamentalmente de la profundidad o del esfuerzo con que se haya procesado la información. En el dibujo, en la imagen del lado derecho de la pantalla, de la diapositiva, pues se representa claramente pues, los diferentes niveles desde los pensamientos de orden inferior a los pensamientos de orden superior. ¿En qué entorno de aprendizaje se ha dado esta circunstancia? Esta estrategia ha sido muy criticada, la enseñanza tradicional basada en la clase magistral, pero no siempre de forma justa, según nuestro parecer, ¿no? Pues ha sido debido fundamentalmente al abuso o mala utilización que con su fundamentación didáctica se ha desarrollado. Porque el poder de la palabra, una comunicación bien efectiva, pues puede producir y produce un efecto enorme en la persona que escucha. La utilización de esta estrategia por sí sola no es suficiente, nos indica el sistema educativo actual, pero es necesaria para un correcto aprendizaje, porque el alumno no necesita actualmente mayor cantidad de información, sino desarrollar la capacidad de búsqueda, selección, organización e interpretación de la información, según Pozo y Moneder en el año 2000. Construir frente a recordar, producción comprensiva frente a reproducción mecánica, proponemos nosotros, ¿no? Comprender debería ser antes que memorizar. Si he utilizado mi comprensión para resolver problemas que considero relevantes, entonces comprenderé con mayor profundidad. No desarrollo comprensión limitándome única y exclusivamente a escuchar a otra persona. Desarrollo comprensión intentando resolver problemas o responder a preguntas que he llegado a considerar que son muy importantes o integrantes para mí. Debo razonar, intentar resolver, reunir fragmentos y construir nuevos modelos de la realidad en mi cabeza. En último término, debo construir mi propia realidad. Porque solo es posible retener mediante experiencias en primera persona, experiencia de aprendizaje. Se puede aprender a escribir publicando una revista. Se puede aprender los principios del vuelo experimentando con aviones de papel. Se puede aprender estadística investigando temas relacionados con su entorno. Y solo así conseguiremos que el sujeto, el individuo, el alumno, pues experimente desde lo más arraigado de su ser el concepto que nosotros pretendamos enseñar. Por tanto, el principal objetivo que nuestros alumnos deben afrontar en su proceso de enseñanza-aprendizaje es que sean capaces de pensar con objeto de que participen de forma activa, autónoma y eficaz en la sociedad democrática actual. ¿Pero qué tipo de modelo educativo debemos seguir para conseguir este reto? Nuevo escenario educativo. Frente a los enfoques didácticos, centrados prácticamente en el aula y en el profesor, nosotros proponemos una enseñanza centrada en la actividad autónoma por parte del estudiante. Es decir, una pedagogía centrada en el alumno como sujeto de su propio aprendizaje en interacción con el entorno, partiendo de sus intereses, potenciando su autonomía y fomentando el trabajo colaborativo y entre iguales. Esta nueva concepción tiene un especial interés en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de orden superior. Ya lo decía en el año 56
Bloom en su teoría de la taxonomía de Bloom, frente a la mera memorización y comprensión de los hechos. Y para ello necesitamos una enseñanza centrada en las competencias y que ponga su énfasis en el desarrollo integrado de los conocimientos, habilidades y actitudes de la persona que aprende. Según Tony Warner, estos son pensamiento crítico, solución de problemas, colaboración en red, liderazgo, agilidad mental, emprendimiento, comunicación efectiva oral y escrita, acceso y análisis de la información y finalmente curiosidad e imaginación. Nuevo papel del profesor. El profesor, por tanto, deja ya de ser un mero transmisor de la información o conocimientos. En lugar de ello, va a guiar al alumnado durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, el profesor deberá ser capaz de diseñar entornos y experiencias de aprendizaje en las que el estudiante pueda construir nuevos significados y sentidos a la realidad en la que se ubica y formular y aplicar soluciones a las diferentes situaciones, problemas a las que se enfrenta. Con ello, conseguirá un aprendizaje más eficaz, responsable, activo y autónomo por parte del estudiante. En este diagrama se representa el cono de la experiencia de Edgar Dale del año 67, en el que podemos observar el efecto que produce dependiendo la forma en la que se ha adquirido la información en el sujeto o la persona que aprende. Escuchar se retiene durante un 5%, leer un 10%, ver un gráfico un 20%, ver una demostración un 30%, tener una conversación un 50%, practicar haciendo un 75% y finalmente un 90% enseñar a otros. Uno de los acontecimientos que más nos sorprenden en cada curso es constatar que nuestros alumnos olvidan lo que aprenden. Es decir, terminan aprendiendo cosas que realmente no aprenden. ¿Qué tipo de procesos cognitivos o estrategias utilizan los alumnos para resolver estas pruebas de evaluación del conocimiento que pretendemos que adquieran? Bueno, nosotros seguimos avanzando en la introducción de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero seguimos anclados en la utilización de determinadas estrategias de evaluación, herramientas de evaluación, que únicamente, generalmente, evalúan la memoria del sujeto. Pongamos un ejemplo. Expertos en ajedrez. En el año 73 se realizó un estudio experimental en el que se enfrentaba a un jugador experto en ajedrez a un tablero. Un tablero sin fichas. Se les enseñaba una imagen en un papel con una jugada de dos jugadores expertos también y tenía 5 segundos para observarlo. A los 5 segundos le quitaban esa hoja y debería representar con esas figuras en ese tablero pues la posición de todas las piezas. Le era muy difícil cuando tenía que representar esos movimientos de los jugadores expertos. Prácticamente imposible. Perdón, cuando eran novatos, ¿no? Cuando les enseñaba movimientos de jugadores novatos. Pero cuando eran expertos, prácticamente era capaz de reproducir fielmente absolutamente todas las piezas. ¿Por qué ocurre esto? Los grandes maestros del ajedrez memorizan el juego en grandes unidades significativas. Pero cuando la información se presenta en un orden arbitrario o sin significado, estas unidades no pueden anclarse, no pueden consolidarse, recordarse. Por tanto, nosotros proponemos no solamente una introducción de estrategias activas que permitan desarrollar los procesos de reflexión, pensamiento de la persona que aprende, sino además también desarrollar la capacidad de autonomía y de autoevaluarse durante todo ese proceso que le permita ser consciente de sus propios aprendizajes. ¿Qué podemos hacer nosotros para transformar ese sistema de evaluación tradicional en una evaluación formativa, desde el inicio a la finalización de una clase? Bueno, se considera oportuno estructurar una clase, una sesión, de la siguiente manera: con actividades de inicio, inicialmente, posteriormente actividades de desarrollo y finalmente actividades de finalización. Actividades de inicio, cuyos objetivos principales son motivar para el nuevo aprendizaje, emocionar, provocar recuerdos para conocer las ideas previas a través de vídeos, lecturas, historias, prácticas, preguntas, cuestionarios, debates, torbellino de ideas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, vamos a desarrollar actividades de desarrollo, con el objetivo de provocar un conflicto cognitivo, desarrollar aprendizaje y favorecer un cambio
conceptual. Y vamos a conseguirlo a través de la variada actividad cognitiva y la taxonomía de Bloom mencionada anteriormente. A través de actividades como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, generar, comprobar, diferenciar, organizar, implantar, ejemplificar, etcétera, 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 que van a permitir desarrollar los procesos de orden inferior y los procesos de orden superior de nuestros alumnos. Esta concepción de las actividades de desarrollo muestra una visión global del proceso educativo. La adquisición de conocimiento se realiza en diferentes niveles y, por tanto, deben ser adecuadamente desarrollados, porque el aprendizaje a niveles superiores depende fundamentalmente de ciertos niveles inferiores. Esta pantalla representa los diferentes niveles, desde conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar, de la taxonomía de Bloom mencionada anteriormente. Estas son algunas de las actividades que podemos realizar para ayudar a que los alumnos desarrollen todos esos procesos, esas competencias, y además sean convenientemente evaluados durante el transcurso, no solamente en la finalización. Y finalmente, en las actividades de finalización, con el objetivo de organizar el nuevo aprendizaje y transferir el nuevo aprendizaje. Y vamos a conseguirlo a través de la elaboración de esquemas, mapas conceptuales, etcétera, etcétera.